Estamos en el capítulo 16 de nuestra confesión de fe, que se titula De las buenas obras. Ya hemos visto en el párrafo 1 que las buenas obras solamente son aquellas que están mandadas en la palabra de Dios. Luego en el párrafo 2 pudimos ver la importancia que tienen las buenas obras en la vida del creyente, porque son una evidencia de su fe en el Señor Jesucristo y traen muchos beneficios tanto al creyente como también para los hermanos y aún para los incrédulos, porque las buenas obras adornan el Evangelio. Pero sobre todas estas cosas son importantes porque glorifican a Dios. La semana pasada pudieron estudiar el párrafo 3, donde se nos habla de la necesidad que tenemos de la influencia del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esas buenas obras y también la diligencia que cada uno de nosotros debe tener para ello. Hemos de esforzarnos en la gracia de Dios para hacer todo aquello que es agradable delante de nuestro Dios. Pero ahora en el párrafo 4 y el párrafo 5 nos hacen un recordatorio y a la vez nos hacen una aclaración, porque nos hablan acerca de las limitaciones de las buenas obras. Las limitaciones de las buenas obras. El párrafo 4 nos dice que las obras de supererogación son imposibles, y el párrafo 5 nos dice que las obras meritorias también son imposibles. Así entonces vamos a iniciar nuestro párrafo 4, que dice de la siguiente manera. Si tienen su confesión de fe a la mano, capítulo 16, párrafo 4. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Después se describen los diferentes versículos que respaldan dicho párrafo. Ahora, esa palabra nos llama la atención y podríamos decir, bueno, ¿de qué está hablando el párrafo 4? Este párrafo tiene el propósito fundamental de refutar una enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Y esto es con respecto precisamente a las obras de supererogación. Según los católicos romanos, cuando alguien hace más de lo que es su obligación, está haciendo una obra de supererogación. El teólogo reformado Hermann Bavinck creo que nos da una explicación muy clara acerca de lo que son estas obras. Lo voy a leer textual. Dice el teólogo reformado Bavinck: entre las buenas obras que ameritan una gran recompensa, se encuentran de forma especial aquellas obras que no están estrictamente mandadas en la ley, sino que van más allá de esta, tales como orar y ayunar en tiempos particulares, renunciar a las posesiones terrenales, abstenerse del matrimonio, la independencia y la libertad, entregarse a las obras de misericordia y a las obras misioneras, la meditación, el ascetismo, la contemplación, la autotortura, el martirio, etc. A los ojos de Roma, aquellos que hacen estas cosas son santos y religiosos por excelencia, dicen ellos. Ellos hacen más de lo que están obligados a hacer. Ellos pertenecen a la clase de los perfectos y acumulan un gran tesoro de méritos en los cielos. Y por las obras de supererogación también adquieren méritos añadidos a la superabundancia de la satisfacción de Cristo. Constituyen el tesoro junto con la superabundancia satisfacción de Cristo, constituyen el tesoro de la iglesia. Y entonces la iglesia, de la abundancia de este tesoro, puede distribuir los méritos como le parezca más adecuado. Por medio de las indulgencias puede transferir los méritos a aquellos que tienen por decirlo de alguna manera, superávit, a aquellos que tienen un déficit, porque, según ellos, todos los miembros de la iglesia son miembros del cuerpo. Fin de la cita. Ahora bien, vamos a tratar de reparafrasearlo para poder entenderlo.
Creo que entendimos algunas de esas obras que ellos ponen como adicionales a las que Dios nos ha mandado, como era la libertad, la independencia, la autotortura o la oración, el ayuno en ciertos momentos particulares, el ascetismo, etc. Pero ¿qué es lo que está enfatizando entonces en términos generales el párrafo? Para los católicos romanos, puede haber personas que hagan más buenas obras de las que Dios nos ha demandado. Y ese excedente de buenas obras se acumula en un tesoro celestial. En ese tesoro celestial se encuentran tanto los méritos ganados por el Señor Jesucristo, pero también se encuentran las obras ganadas por María y otros santos. Y esas buenas obras del tesoro se reparten a los miembros de la iglesia a los miembros de la iglesia que tienen menos obras por medio de las indulgencias. De hecho, sabemos que el abuso de todo ese sistema de indulgencias fue lo que trajo como consecuencia la Reforma Protestante. Entonces, en nuestro párrafo 4 se refuta esa enseñanza de las obras de supererogación, diciendo que aunque un creyente llegue a la máxima obediencia posible en esta vida, quedará mucho, muy lejos de hacer lo que Dios le ha mandado. En primer lugar, es imposible hacer más de lo que Dios requiere, porque esto implicaría que podríamos decir que se puede ser perfecto en esta vida y luego esperar un estado mayor de perfección. No solamente llegar a la perfección, sino esperar un estado superior de perfección. Y la Biblia deja bien claro que no hay ningún hombre justo en la tierra que haga bien y que nunca peque. ¿Quién podría decir, como dice el Proverbios capítulo 20, versículo 9, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es muy sencilla. Nadie podría decir esto. Todas nuestras buenas obras siempre van a estar manchadas de pecado, de imperfección y de debilidad. Y solamente pueden ser aceptadas delante de Dios por la intercesión y por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Y esto es una verdad en cada uno de los creyentes, así como es una realidad en el apóstol Pablo, como nos lo está diciendo. Todos tenemos esta batalla dentro de nosotros. Por un lado, tenemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos influencia para que nosotros hagamos lo bueno y agradable delante de Dios. Pero nuestra carne, es decir, el remanente de pecado que aún queda en nosotros, lucha y quisiera rebelarse constantemente. Esta batalla solamente va a terminar cuando estemos finalmente en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Él venga por nosotros y finalmente estemos en el estado de glorificación. Así que no podemos llegar a la perfección en cuanto a nuestras buenas obras. Primera de Juan también dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por otro lado, de manera similar, Santiago también dice que nosotros ofendemos de muchas maneras. Y recordemos también que el Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, nos dice que pidamos por el perdón de nuestros pecados, lo cual implica que diariamente estamos en la necesidad de reconocer nuestro pecado y pedir perdón y gracia al Señor. Por tanto, si estamos lejos para poder llegar a la perfección, estamos todavía mucho más lejos para poder llegar más allá de donde Dios nos ha demandado en su palabra. Pero no solamente es imposible hacer las obras de supererogación, espero que quede claro. Llegaríamos a la perfección si cumpliéramos absolutamente todo lo que se demanda en la Escritura.
Pero las de supererogación son aquellas que van más allá de la Escritura. Por eso decíamos, nadie puede llegar a ese estado de perfección y mucho menos a un estado superior de perfección. Entonces, no solamente es imposible hacer obras de supererogación, porque todavía hay pecado en nosotros y no podemos llegar a la perfección, ya ni siquiera al límite de esa perfección. También es imposible hacer obras más allá de las que Dios ha mandado, porque todo lo que Dios requiere a cada uno de nosotros ya se encuentra revelado en la palabra de Dios, y no hay un estándar mayor al que ya ha sido establecido en su palabra. Recordemos que las buenas obras son solamente aquellas que están reveladas en la palabra de Dios. No podemos sobrepasar la palabra de Dios y debemos recordar entonces las palabras que el Señor Jesucristo dice, que encontramos en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Todo lo que un creyente pueda llegar a hacer, siempre estará dentro de lo que Dios ha ordenado en su santa palabra. Solamente haremos entonces lo que debíamos hacer y no hay nada más de eso. Ahora el párrafo 5. Vamos a tratar de unir los dos para tratar de saborear más la gloria de la gracia de Cristo. Dice el párrafo 5, si gustas acompañarme. Nosotros no podemos, aun por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, hasta cuando hemos hecho todo lo que podamos. No hemos sino cumplido con nuestro deber y simplemente somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Después tenemos la lista de los diferentes versículos que respaldan este párrafo 5. Entonces, este párrafo 5 nos dice que las obras meritorias son imposibles. Las obras meritorias son imposibles. Cuando hablamos de las obras meritorias, nos estamos refiriendo a que las buenas obras nunca nos van a hacer merecer el perdón de pecados y la vida eterna. Las obras meritorias nunca nos van a hacer merecer el perdón de Dios y la vida eterna. Dios es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas, criaturas del polvo, sin ningún derecho a exigirle a Dios que exigirle algo por el buen comportamiento que nosotros podamos tener. Y para poder entender este párrafo y extrayendo la esencia de lo que está descrito, vamos a dar 4 razones por las cuales nuestras mejores obras no nos pueden hacer merecer ni el perdón de pecados ni la vida eterna. 4 razones. La primera, porque nuestras buenas obras no son proporcionales a la recompensa. Me voy a ir despacio porque al ser un poco técnico a veces cuesta un poquito más de trabajo entenderlo. El punto número 1 por lo cual nuestras buenas obras no pueden recompensarnos, no nos pueden hacer merecer el perdón de pecados y la vida eterna, es porque no son proporcionales a la recompensa. Lo que Él demanda no equivale a lo que el Señor nos da a cambio.
Y para esto voy a tratar de dar un pequeño ejemplo y que espero que sea muy sencillo. Por ejemplo, cuando pensemos en un siervo, en un esclavo, en un empleado que trabaje para un rey, un gobernador o simplemente para un patrón, después de haberle servido durante muchos años de una manera fiel y diligente, imagínate que finalmente dicha persona falleciera. Pero después te enteras que esta persona trató de exigir a los herederos por todos los años que él había servido a su señor. Seguramente nosotros pensaríamos, este está completamente errado y perdido. ¿Por qué? Oye, ¿sería proporcional el servicio que este siervo le prestó a su señor para la recompensa que él está pidiendo? Diríamos no. Y te lo voy a decir, por ejemplo, pensando en uno de los hombres más ricos del mundo. Piensa en la empresa de Apple, piensa en el señor Steve Jobs. Piensa en un siervo que le haya servido durante 20, 25 años y que lo haya dado todo de la manera más diligente. No solamente trabajaba sus 8, trabajaba sus 10 horas y todo lo hizo bien en su tiempo. Pero imagínate que llegue un momento dado, se acerque con los herederos y le diga, bueno, creo que he hecho mucho más de lo que tú me has pedido. Así que creo que merezco ser parte de los herederos de tu fortuna. Eso nos permite ver que hay una tremenda desproporción entre el servicio dado y la recompensa obtenida. Eso es precisamente lo que quiere decir con respecto a nuestras buenas obras en la proporción de recibir la recompensa del perdón de pecados y de la vida eterna. Así de desproporcional. Por eso es que es imposible. Y como ya lo vimos en Lucas 17:10, solamente hacemos lo que debimos hacer como siervos inútiles. Segundo lugar, nuestras buenas obras son intrascendentes para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no obtiene absolutamente ningún beneficio porque nosotros lo obedezcamos. Señor sigue siendo Dios, completamente bendito, glorioso y pleno en sí mismo, le obedezcamos o no le obedezcamos. Él no necesita nada de nosotros. Y creo que las palabras de Job entran muy bien en esta segunda razón. Job 35, versículo 7 dice: si fueres justo, ¿qué le darías a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Y mucho menos, por supuesto, por medio de estas buenas obras, nosotros podemos pagar la deuda de nuestros pecados. Nuestras buenas obras nunca van a poder nivelar nuestras infinidad de malas acciones. Nunca van a poder balancearlas. En tercer lugar, nuestras obras no nos hacen merecer el favor de Dios, porque recordemos lo que vimos en el párrafo 3. Nuestras buenas obras proceden del Espíritu de Dios. El fruto que brota en la vida de los creyentes es el fruto del Espíritu, es decir, es una obra de gracia del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes. Y si estas buenas obras son producidas por la gracia de Dios misma y no por nuestra propia fuerza, ¿de qué podríamos jactarnos? Y decir que ahora que Dios nos debe de recompensar, simplemente sería un absurdo. Solamente podríamos decir como el rey David: de lo que recibimos de Él, le damos. Cuarto lugar, nuestras buenas obras no nos hacen merecer el perdón y la vida eterna. ¿Por qué? Porque son imperfectas y además están todavía manchadas de pecado. No alcanzan el estado de la perfección que demanda la ley de Dios. Por tanto, si quisiéramos presentarnos delante de Dios por nosotros mismos en lugar de por la justicia de Cristo, no serían recompensables ni serían agradables delante de Dios, sino serían castigadas por la ley de Dios, que demanda una perfecta obediencia. Recordemos las palabras del salmista en el Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Jehová,
Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y creo que es muy claro. Dicho de otra manera, nadie puede estar en pie delante de Dios presentando sus mejores obras. Y como lo orábamos, nuestras mejores obras delante del Señor son como trapos de inmundicia. ¿Qué podemos concluir de esto que hemos visto el día de hoy? Por un lado, todos los que están aquí presentes deben de reconocer que sus buenas obras no los hace merecedores del cielo. Las buenas obras a nadie nos hace merecedores del cielo. El hecho de que hoy digas no mates, o que no mates, no robes, no adulteres, o quizás que pudieras tener una apariencia de buena gente, no te otorga la vida eterna. Eso es lo que siempre debiste haber hecho, como toda persona que es criatura del gran Creador. Así entonces, no importa que ayudes a los necesitados, no importa que hayas orado por todos los enfermos del mundo, no es suficiente para tener el perdón de pecados. Tus mejores obras están contaminadas de pecado y no son perfectas delante de Dios. Tus mejores obras, si te comparas ante el estándar de la santa, de la justa, de la perfecta ley de Dios, podrás ver que está reprobado y que más bien lo que mereces es el castigo eterno. Esto nos lleva a no poner la confianza en nuestras propias obras. No trates de negociar con Dios como si fuera un hombre igual que tú. Lo que debes hacer si no estás en Cristo es humillarte delante de Él y reconocer con toda humildad que nada bueno hay ni procede de ti. El único bueno, el único que ha guardado perfectamente la ley, el único que ha hecho, no buenas, las mejores obras en todo el universo, es el Señor Jesucristo. Y Él ofrece la vida eterna y el perdón de pecados. ¿A quién? A todo aquel que se humilla, a todo aquel que confía solamente en Él para salvación. Eso es la gracia de Dios. Eso sí es gracia de Dios, que no solamente nos libra del pecado, sino además de todo, nos otorga el regalo de la vida eterna, que es una bendición, como lo hemos dicho, incalculable. Y todo esto a pesar de que nadie de los que estamos aquí lo merezcamos. Absolutamente nadie lo merece. Eso lo ganó Cristo por medio de su vida y por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Hermanos, debemos aprender a valorar la magnitud de la bondad y de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Y también debemos ver cuán indignos somos de haber recibido tan grande gracia. Que el Señor Jesús nos haya perdonado por medio de su sacrificio y que haya comprado para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, a pesar de que nosotros no merecíamos absolutamente nada. Esto nos debe de animar entonces a estar pidiendo continuamente a su Espíritu Santo que nos ayude para andar en santidad y en buenas obras, esforzándonos cada día y considerando aún, teniendo presente que qué son las aflicciones del tiempo presente comparadas con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. ¿Qué son las aflicciones del tiempo presente comparadas con la gloria que nosotros se ha de manifestar? Creo que esto, como yo decía en un inicio, debe de ayudarnos a ver más las dimensiones de la obra del Evangelio, de esa preciosa cruz donde realmente el Señor murió por viles pecadores. Esto nos debe de llevar, como inclusive lo estábamos intercediendo ayer continuamente, a tratar de regresar a los rudimentos, tratar de amar más al Señor, pues Él se lo merece, Él es digno, Él nos compró por precio de sangre. Vale la pena servir al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, quien sí obedeció perfectamente a su Padre y además Él murió en nuestro lugar. Amén.